Buenas. Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con la fantasía gótica. Es una colección Fractales Sirio. Estamos con El cuerpo del delito, antología de relatos policíacos clásicos. Y aquí estamos. Vamos a iniciar lo que es el capítulo 3 de nuestro libro El misterio de la residencia 31 New Inn. Y vamos lo que es al capítulo número 3. Un observador entre ustedes tomando notas. La actitud del hombre desconfiado tiende a generar en los demás el tipo de conducta que parece justificar sus sospechas. En la mayoría de nosotros se esconde una cierta vena de malicia que la confianza desarma, pero la desconfianza fomenta. El gatito inexperto que se acerca confiadamente a nosotros con la espalda arqueada y la cola erguida, solicitando caricias, generalmente recibe el trato amable que espera, mientras que el gato sabelotodo, que en respuesta a los avances amistosos se escabulle y nos sonríe sospechosamente desde la supuesta seguridad de una pared adyacente, nos impulsa a acelerar su retirada con un golpe bien dirigido. Las acciones del señor H. Weiss se asemejaban a las del gato antes mencionado e invitaban a una respuesta análoga. Para un profesional responsable, sus extraordinarias precauciones eran a la vez una afrenta y un desafío. Aparte de consideraciones más serias, me encontré pensando con placer impío en la perspectiva de localizar el escondite secreto desde el que parecía sonreírme con tan complaciente desafío, y no perdí tiempo ni escatimé esfuerzos en prepararme para la aventura. El mismo coche que me llevó del Temple a Kennington Lane fue utilizado para una prueba preliminar del pequeño aparato de tornidique. Durante todo aquel breve trayecto observé atentamente la brújula. Me fijé en el tacto y el sonido del material de la carretera y cronometré el trote del caballo. Y el resultado fue bastante alentador. Es cierto que la aguja de la brújula oscilaba salvajemente con la vibración de la cabina. Aún así, sus oscilaciones se producían en torno a un punto definido que era la dirección media, y para mí era evidente que los datos que proporcionaba eran bastante fiables. Después de la prueba preliminar, no dudé en absoluto de que sería capaz de producir un trazado medianamente inteligible si tenía la oportunidad de ejercitar mi habilidad. Pero parecían que no iba a ser así. La promesa del señor Weiss de volver a llamarme no se cumplió. Pasaron 3 días y seguía sin dar señales. Empecé a temer que había sido demasiado franco, que el carruaje cerrado había salido en busca de un médico más confiado y tranquilo, y que nuestros elaborados preparativos habían sido en vano. Cuando el 4.º día se acercaba a su fin y seguía sin llegar ninguna citación, me sentí dispuesto a dar el caso por perdido. Y en ese momento, en medio de mis lamentaciones, el chico de la botella asomó la cabeza por la puerta. Su voz era áspera, su acento horrendo y su construcción gramatical despreciable, pero le perdoné todo cuando comprendí la importancia de su mensaje.
El carruaje del señor Weiss está esperando y dice que venga tan pronto como pueda porque se ha puesto muy malo esta noche. Me levanté de la silla y me apresuré a recoger todo lo necesario para el viaje. Guardé la pequeña tabla y la lámpara en el bolsillo del abrigo. Revisé la bolsa de emergencia y añadí a su contenido habitual un frasco de permanganato de potasio que pensé que podría necesitar. Luego me metí el periódico vespertino bajo el brazo y salí. El cochero que estaba de pie junto al caballo cuando salí se tocó el sombrero y se adelantó para abrir la puerta. Me he preparado para el largo viaje, comenté, mostrando el periódico al subir el carruaje. Pero no se puede leer en la oscuridad, dijo él. No, pero me he provisto de una lámpara, respondí, sacándola y encendiendo una cerilla. Me miró mientras encendía la lámpara y la enganchaba en el cojín del respaldo y observó. Supongo que la primera vez le pareció un viaje aburrido. Es un camino largo. Podrían haber equipado el carruaje con una lámpara interior, pero tendremos que hacer un viaje más rápido esta noche. El gobernador dice que el señor Graves está muy mal. Cerró la puerta de un portazo. Saqué la pizarra del bolsillo, la apoyé en la rodilla, miré el reloj y mientras el cochero subía a su asiento hice la primera anotación en la libretita. 8:58 O por S, salida de casa, caballo 13 manos. El primer movimiento del carruaje al arrancar fue dar la vuelta como si se dirigiera a Newington Butts y la segunda entrada rezaba en consecuencia 8:58 con 30 segundos, este por norte. Pero esta dirección no se mantuvo mucho tiempo. Muy pronto giramos al sur, luego al oeste y de nuevo al sur. Me senté con los ojos clavados en la brújula, siguiendo con cierta dificultad sus rápidos cambios. La aguja oscilaba de un lado a otro sin cesar, pero siempre dentro de un arco definido, cuyo centro era la dirección verdadera. Por esta dirección variaba de minuto a minuto, pero esta dirección variaba de minuto en minuto de la manera más asombrosa. Oeste, sur, este, norte. El carruaje giraba, encajonando la brújula hasta que perdí la cuenta de la dirección. Fue una actuación asombrosa, teniendo en cuenta que el hombre conducía a contrarreloj en una misión de vida o muerte. Su despreocupación por la dirección era asombrosa. Lo tortuoso de la ruta debió de hacer que el viaje fuera el doble de largo de lo que habría sido necesario con una selección un poco más cuidadosa. Al menos eso me pareció a mí, aunque naturalmente no estaba en condiciones de hacer una crítica autorizada. Por lo que pude juzgar, seguimos la misma ruta que antes. Una vez que oí el silbato de un remolcador y supe que estábamos cerca del río, pasamos por la estación de ferrocarril, al parecer a la misma hora que en la ocasión anterior, pues oí arrancar un tren de pasajeros y supuse que era el mismo tren. Cruzamos un buen número de vías con líneas de tranvía. No tenía ni idea de que hubiera tantas. Fue una revelación para mí descubrir cuán numerosos eran los arcos de ferrocarril en esta parte de Londres y cómo variaba continuamente la naturaleza del metal de la calzada. Esta vez no fue en absoluto un viaje aburrido. Los incesantes cambios de dirección y las variaciones en el carácter de la carretera me mantuvieron muy ocupado, porque apenas tenía tiempo de garabatear una anotación antes de que la aguja de la brújula girase bruscamente, mostrando que habíamos doblado una vez más una esquina,
y me sorprendió mucho cuando el carruaje redujo la velocidad y giró hacia el camino cubierto. Me apresuré a garabatear la última anotación, 924 SE, en el camino cubierto, y tras cerrar el libro y meterlo junto con la pizarra en el bolsillo, acababa de abrir el periódico cuando la puerta del vagón se desbloqueó y abrió, tras lo cual desenganché y apagué la lámpara y también la guardé en el bolsillo, pensando que podría ser útil más tarde. Como la última vez, la señora Schallibaum estaba en la puerta, abierta, con una vela encendida, pero esta vez estaba mucho menos serena. De hecho, parecía más bien delirante y aterrorizada. Incluso a la luz de la vela pude ver que estaba muy pálida y parecía incapaz de quedarse quieta. Mientras me daba las pocas explicaciones necesarias, se movía incesantemente y sus manos y pies no cesaban de moverse. Será mejor que suba conmigo enseguida, dijo. El señor Graves está mucho peor esta noche. No esperaremos al señor Weiss. Sin esperar respuesta, subió rápidamente las escaleras y yo la seguí. La habitación estaba en las mismas condiciones que antes, pero el paciente no. En cuanto entré en la habitación, un suave y rítmico gorgoteo procedente de la cama me dio una clara advertencia de peligro. Me acerqué rápidamente y miré a la figura postrada, y la advertencia cobró énfasis. El espantoso rostro del enfermo era aún más espantoso. Sus ojos estaban más hundidos, su piel más lívida, su nariz era afilada como una pluma, y si no balbuceaba era porque parecía estar más allá incluso de eso. Si se hubiera tratado de una enfermedad, habría dicho inmediatamente que se estaba muriendo. Tenía toda la apariencia de un hombre en articulo mortis. Aún así, convencido de que se trataba de un caso de envenenamiento por morfina, no estaba nada seguro de poder sacarlo del extremo de vitalidad en el que temblaba tan inseguro. Está muy enfermo, se está muriendo. Era la voz de la señora Schallibaum, muy baja, pero ansiosa e intensa. Me volví con el dedo en la mueca de la paciente y contemplé el rostro de la mujer más asustada que jamás había visto. Ahora no intentaba evitar la luz, sino que me miraba directamente a la cara y me di cuenta, medio inconscientemente, de que sus ojos eran marrones y tenían una curiosa expresión de tensión. Sí, respondí, está muy enfermo, está en grave peligro. Me miró fijamente durante unos segundos y entonces ocurrió algo muy extraño. De pronto entrecerró los ojos, los entrecerró horriblemente, no con el familiar estrabismo convergente que imitan los artistas burlescos, sino con el estrabismo externo o divergente de la vista extremadamente cercana o la visión desigual. El efecto era bastante sorprendente. En un momento sus dos ojos miraban directamente a los míos. Al siguiente, uno de ellos giraba en redondo hasta mirar por la esquina más alejada, dejando al otro mirando fijamente hacia adelante. Evidentemente, ella se dio cuenta del cambio porque volvió rápidamente la cabeza y enrojeció un poco, pero no era el momento de pensar en la apariencia personal. Usted puede salvarlo, doctor. No le dejará morir. No debe dejarlo morir. Hablaba con tanta pasión como si hubiera sido el amigo más querido que tenía el mundo, lo cual yo sospechaba que estaba lejos de ser el caso, pero su manifiesto terror tenía su utilidad. Si hay que hacer algo para salvarle, le dije, hay que hacerlo rápido. Le daré algo de medicina de inmediato y mientras tanto debe hacer un poco de café fuerte. Café,
exclamó. Pero no tenemos en casa. ¿No bastará con té si lo hago muy fuerte? No, no lo hará. Debe tomar café y debe tomarlo rápido. Entonces supongo que debo ir a buscar un poco, pero es tarde. Las tiendas estarán cerradas y no me gusta dejar al señor Graves. ¿No puede enviar al cochero?, pregunté. Sacudió la cabeza con impaciencia. No, es inútil. Debo esperar a que venga el señor Weiss. Eso no servirá, dije bruscamente. Se nos escapará de las manos mientras espera. Debe ir a buscar ese café de inmediato y traérmelo en cuanto esté listo. Y quiero un vaso y un poco de agua. Me trajo una botella de agua y un vaso de lavabo y con un gemido de desesperación salió corriendo de la habitación. No perdí tiempo en aplicar los remedios que tenía a mano. Agité en el vaso unos cuantos cristales de permanganato potásico. Lo llené de agua y me acerqué al paciente. Su estupor era profundo. Lo sacudí tan bruscamente como era seguro de su estado depresivo, pero no obtuve resistencia ni movimiento alguno. Como parecía muy dudoso que fuera capaz de tragar, no me atreví a correr el riesgo de verterle el líquido en la boca por miedo a asfixiarlo. Una sonda gástrica habría resuelto la dificultad, pero por supuesto no la llevaba conmigo. Tenía sin embargo un espéculo bucal que también servía de mordaza, y después de mantener abierta la boca del paciente con él, me apresuré a sacar uno de los tubos de goma de mi estetoscopio e inserté en uno de sus extremos un espéculo de vulcanita para el oído que me sirvió de embudo. Luego, introduciendo el otro extremo del tubo en el gaznate hasta donde su longitud le permitía, vertí cautelosamente una pequeña cantidad de la solución de permanganato en el embudo extemporáneo. Para mi gran alivio, un movimiento de la garganta mostró que el reflejo de deglutación aún existía, y así, animado, vertí por el tubo tanta cantidad de líquido como consideré prudente administrar de una sola vez. La dosis de permanganato que había administrado era suficiente para neutralizar cualquier cantidad razonable de veneno que pudiera quedar aún en el estómago. Ahora tenía que ocuparme de la parte de la droga que ya había sido absorbida y ejercía sus efectos venenosos. Tomando mi estuche hipodérmico de la bolsa, preparé en la jeringa una dosis completa de sulfato de atropina, que inyecté inmediatamente en el brazo del hombre inconsciente. Y eso fue todo lo que pude hacer en lo que a remedios se refiere, hasta que llegó el café. Limpié y guardé la jeringuilla, lavé la sonda y luego, volviendo a la cabecera de la cama, traté de despertar al paciente de su profundo letargo. Pero era necesario tener mucho cuidado, un poco de imprudente brusquedad en la manipulación, y aquel pulso piliforme y vacilante podría detenerse para siempre, y sin embargo era casi seguro que si no se le despertaba rápidamente, su estupor se iría agravando gradualmente hasta desembocar imperceptiblemente en la muerte. Me puse a trabajar con mucha cautela, moviéndole los miembros, acariciándole la cara y el pecho con la esquina de una toalla mojada, haciéndole cosquillas en las plantas de los pies y aplicándole estímulos fuertes pero no violentos. Tan ocupado estaba en mis esfuerzos por resucitar a mi misterioso paciente que no me di cuenta de que se abría la puerta, y fue con un cierto sobresalto cuando, al echar un vistazo a mi alrededor, percibí en el otro extremo de la habitación la figura sombría de un hombre iluminada por 2 puntos de luz reflejada en sus gafas. No puedo decir cuánto tiempo llevaba observándome, pero cuando se dio cuenta de que le había visto, se acercó, aunque no mucho, y vi que era el señor Weiss. Me temo, dijo,
que no encuentra usted a mi amigo también esta noche. Nada bien, exclamé. No lo encuentro bien en absoluto. Estoy muy preocupado por él. Espero que no prevea nada serio. No hay necesidad de anticiparse, dije yo. Ya es todo lo grave que puede ser. Creo que se puede morir en cualquier momento. Dios mío, jadeó. Me horroriza. No exageraba. En su agitación, dio un paso adelante hacia la parte más clara de la habitación, y pude ver que su rostro estaba pálido hasta la esbeltez, excepto la nariz y las manchas rojas adyacentes en las mejillas, que resaltaban en un contraste grotescamente horrible. Sin embargo, al poco rato se recuperó un poco y dijo: realmente creo, al menos eso espero, que se toma innecesariamente en serio su estado. Ha estado así antes, ya sabe. Ya estaba bastante seguro de que no. Yo estaba bastante seguro de que no, pero era inútil discutir la cuestión. Por lo tanto, contesté mientras continuaba mis esfuerzos por despertar al paciente. Eso puede ser o no ser, pero en cualquier caso, siempre llega la última vez y puede que haya llegado ahora. Espero que no, dijo, aunque entiendo que estos casos siempre terminan fatalmente, tarde o temprano. ¿Qué casos?, pregunté. Me refería a la enfermedad del sueño, pero tal vez usted se haya formado alguna otra opinión sobre la naturaleza de esta espantosa dolencia. Dudé un momento y continuó. En cuanto a su sugerencia de que sus síntomas podrían deberse a las drogas, creo que podemos considerarla descartada. Se le ha vigilado prácticamente sin cesar desde la última vez que usted vino, y además yo mismo he dado la vuelta a la habitación y examinado la cama y no he encontrado ni rastro de ninguna droga. ¿Ha analizado la cuestión de la enfermedad del sueño? Miré fijamente al hombre antes de responder y desconfié de él más que nunca, pero no era momento para retinencias. Mi preocupación era el paciente y sus necesidades actuales. Después de todo, como me había dicho Tornadique, yo era médico, no detective, y las circunstancias exigían que hablara y actuara con franqueza. He considerado esa cuestión, dije, y he llegado a una conclusión perfectamente definida. Sus síntomas no son los de la enfermedad del sueño. En mi opinión, se debe, sin duda, al envenenamiento por morfina. Pero, mi querido señor, exclamó, tal cosa es imposible. ¿No le acabo de decir que ha sido vigilado continuamente? Solo puedo juzgar por las apariencias que encuentro, respondí, y viendo que estaba a punto de ofrecer nuevas objeciones, continué. No nos haga perder un tiempo precioso en discusiones, o el señor Graves puede estar muerto antes de que hayamos llegado a una conclusión. Si se da prisa con el café que le pedí hace algún tiempo, tomaré las demás medidas necesarias y quizá consigamos convencerle. La determinación más bien brutal de mis modales evidentemente le intimidó. Debió de quedarle claro que yo no estaba dispuesto a aceptar ninguna explicación sobre el estado del hombre inconsciente, que no fuera el envenenamiento por morfina, de lo que se deducía claramente que las alternativas eran la recuperación o una investigación, respondiendo tajantemente que debía ser lo que me pareciera mejor. Se apresuró a salir de la habitación, dejándome continuar mis esfuerzos sin más interrupciones. Durante algún tiempo, estos esfuerzos no parecieron surtir efecto. El hombre yacía tan quieto e impasible como un cadáver, salvo por la respiración lenta, superficial y más bien irregular
con su ominoso traqueteo añadido, pero poco a poco, de forma imperceptible, empezaron a aparecer signos de vida. Una fuerte bofetada en la mejilla con la toalla mojada produjo un sensible movimiento de los párpados. Una bofetada similar en el pecho fue seguida de un leve jadeo. Un bolígrafo aplicado sobre la planta del pie provocó un visible movimiento de encogimiento, y al mirar una vez más a los ojos detecté un ligero cambio que me dijo que la atropina está empezando a hacer efecto. Eso fue muy alentador y hasta ahora bastante satisfactorio, aunque habría sido prematuro alegrarse. Mantuve al paciente cuidadosamente cubierto y mantuve el proceso de suave irritación, moviendo sus miembros y hombros, cepillándole el pelo y en general bombardeando sus sentidos adormecidos con pequeños pero repetidos estímulos. Y bajo ese tratamiento, la mejoría continuó hasta tal punto que cuando le exclamé una pregunta al oído, abrió los ojos por un instante, aunque en otro momento los párpados habían vuelto a su posición anterior. Poco después, el señor Weiss volvió a entrar en la habitación, seguido de la señora Chalibao, que llevaba una pequeña bandeja en la que había una jarra de café, otra de leche, una taza y un platillo y un azucarero. ¿Cómo lo encuentra ahora?, preguntó ansiosamente el señor Weiss. Me alegra decir que hay una clara mejoría, respondí, pero debemos perseverar. Aún no ha salido del bosque en que se encuentra. Examiné el café, que parecía negro y fuerte y tenía un olor muy tranquilizador, y sirviéndome media taza me acerqué a la cama. Ahora, señor Graves, exclamé, queremos que beba un poco de esto. Los flácidos párpados se levantaron un instante, pero no hubo ninguna otra respuesta. Abrí suavemente la boca, que no se resistía, y vertí un par de cucharadas de café, que fueron tragados inmediatamente. Después repetí el procedimiento y continué a intervalos cortos hasta que la taza estuvo vacía. El efecto del nuevo remedio pronto se hizo evidente. Empezó a balbucear y a murmurar oscuramente en respuesta a las preguntas que yo le hacía en voz alta, y una o dos veces abrió los ojos y me miró soñoliento a la cara. Luego lo senté y le hice beber otro poco de café de la taza. Todo el tiempo mantuve una serie continua de preguntas que compensaban en volumen de sonido lo que les faltaba de relevancia. El señor Weiss y su ama de llaves fueron espectadores muy interesados, y el primero, en contra de su costumbre, se acercó bastante a la cama para ver mejor. Es realmente algo extraordinario, dijo, pero casi parece que tiene razón. Después de todo, sin duda está mucho mejor, pero dígame, ¿produciría este tratamiento una mejoría similar si los síntomas fueran debido a una enfermedad? No, respondí, desde luego que no. Entonces eso parece resolverlo, pero es un asunto muy misterioso. ¿Puede sugerir alguna forma en la que pueda haber ocultado una reserva de la droga? Me puse de pie y lo miré directamente a la cara. Era la primera oportunidad que tenía de inspeccionarlo con una luz que no fuera la más débil, y lo miré muy atentamente. Ahora bien, es un hecho curioso, aunque que la mayoría de las personas deben haber observado, que a veces se produce un intervalo considerable entre la recepción de una impresión visual y su completa transferencia a la conciencia.
Una cosa puede ser vista, por así decirlo, inconscientemente, y la impresión consignada aparentemente al olvido instantáneo. Sin embargo, la imagen puede ser revivida posteriormente por la memoria, con tal plenitud que sus detalles pueden ser estudiados como si el objeto fuera todavía realmente visible. Algo así debió ocurrirme ahora. Preocupado como estaba por el estado del paciente, el hábito profesional de la observación rápida y minuciosa me hizo dirigir una mirada escrutadora al hombre que tenía ante mí. Fue solo una mirada breve, pues el señor Weiss, tal vez avergonzado por mi aguda mirada hacia él, se retiró casi inmediatamente a la sombra, y mi atención pareció estar ocupada principalmente por el extraño contraste entre la palidez de su rostro y el enrojecimiento de su nariz, y por el peculiar carácter rígido y erizado de sus cejas. Pero hubo otro hecho muy curioso que observé inconscientemente y olvidé al instante para revivir más tarde cuando reflexioné sobre los acontecimientos de la noche. Era este. Mientras el señor Weiss permanecía de pie, con la cabeza ligeramente girada, pude mirar a través de uno de los cristales de sus gafas a la pared de más allá. En la pared había un grabado enmarcado, y el borde del marco, visto a través del cristal de las gafas, parecía inalterado y libre de distorsión, aumento o reducción, como si se viera a través de un simple cristal de ventana. Sin embargo, los reflejos de la llama de la vela en las gafas mostraban la llama al revés, probando concluyentemente que las gafas eran cóncavas, al menos en una superficie. El extraño fenómeno solo fue visible durante 1 o 2 instantes, y al desaparecer de mi vista, desapareció también de mi mente. No, dije. Respondiendo a la última pregunta, no se me ocurre ninguna manera de que haya podido ocultar eficazmente una reserva de morfina. A juzgar por los síntomas, ha tomado una gran dosis, y si ha tenido la costumbre de consumir grandes cantidades, su reserva sería bastante voluminosa. No puedo ofrecer ninguna sugerencia. Supongo que ahora lo considera usted fuera de peligro, o en absoluto. Creo que podemos recuperarlo si perseveramos, pero no debemos permitir que vuelva a caer en coma. Debemos mantenerlo en movimiento hasta que los efectos de la droga hayan desaparecido. Si se pone la bata, lo pasearemos un rato por la habitación. ¿Pero es seguro?, preguntó ansiosamente el señor Weiss. Bastante seguro, respondí. Vigilaré su pulso cuidadosamente. El peligro está en la posibilidad, o más bien certeza, de una recaída si no se le mantiene en movimiento. Con evidente desgana y desaprobación, el señor Weiss sacó una bata y juntos se la pusimos al paciente. Luego lo sacamos de la cama, muy flácido, pero no sin resistencia, y lo pusimos de pie. Abrió los ojos y parpadeó como un búho, primero a uno y luego a otro de nosotros, y murmuró algunas palabras ininteligibles de protesta, a pesar de lo cual le pusimos los pies en zapatillas y tratamos de hacerle caminar. Al principio parecía incapaz de mantenerse en pie, y tuvimos que sostenerlo por los brazos mientras lo empujábamos hacia adelante, pero pronto sus piernas rezagadas empezaron a hacer movimientos definidos, y después de dar 1 o 2 vueltas por la habitación, no solo fue capaz de sostener parcialmente su peso,
sino que dio pruebas de recobrar la conciencia con protestas más enérgicas. En ese momento, el señor Weiss me sorprendió cediendo el brazo que sostenía al ama de llaves. Si me disculpa, doctor, dijo, voy a ocuparme de un asunto bastante importante que he tenido que dejar pendiente. La señora Chalibao podrá prestarle toda la ayuda que necesite y pedirá el carruaje cuando usted considere seguro dejar al paciente. En caso de que no vuelva a verle, le daré las buenas noches. Espero que no piense que soy muy poco ceremonioso. Me estrechó la mano y salió de la habitación, dejándome, como ya he dicho, profundamente asombrado de que considerase a un asunto más importante que el estado de su amigo, cuya vida incluso ahora pendía de un hilo. Sin embargo, en realidad no era asunto mío. Podía prescindir de él, y la reanimación de aquel desgraciado medio muerto me proporcionaba ocupación suficiente para absorber toda mi atención. La melancólica marcha arriba y abajo por la habitación se reanudó, y con ella las protestas entre dientes del paciente. Mientras caminábamos, y sobre todo al girar, vislumbré con frecuencia el rostro del ama de llaves, pero casi siempre estaba de perfil. Parecía evitar mirarme a la cara, aunque lo hizo una o dos veces, y en cada una de esas ocasiones sus ojos se dirigieron a mí de manera normal, sin ningún signo de visquera. Sin embargo, tuve la impresión de que cuando me miraba de reojo, entrecerraba los ojos. El ojo giratorio, el izquierdo, estaba dirigido hacia mí mientras sujetaba el brazo derecho del paciente y se volvía casi continuamente en mi dirección, mientras que yo estaba convencido de que en realidad miraba directamente hacia adelante, aunque por supuesto su ojo derecho era invisible para mí. Me pareció incluso en aquel momento un asunto extraño, pero estaba demasiado preocupado por mi encargo como para prestarle mucha atención. Mientras tanto, el paciente seguía reviviendo a buen ritmo, y cuanto más se reanimaba, más enérgicamente protestaba contra aquella fatigosa peregrinación. Pero evidentemente era un caballero cortés, porque por muy confusas que estuvieran sus facultades, se las arreglaba para revestir sus objeciones de forma de hablar cortés e incluso graciosa, singularmente en desacuerdo con el carácter que el señor Weiss le había atribuido. Se lo agradezco, murmuró entre dientes. Muy bueno tomarse tantas molestias. Creo que ahora me acostaré. Miró con nostalgia hacia la cama, pero le di la vuelta y le hice marchar una vez más por la habitación. Se sometió sin oponer resistencia, pero al acercarnos de nuevo a la cama, reabrió el asunto. Es bastante eficiente usted. Vuelvo a la cama. Me alegro mucho de su amabilidad. Aquí le di la vuelta. No, de verdad, me siento algo cansado. Me gustaría acostarme ahora, si es tan amable. Debe caminar un poco más, señor Graves, le dije. Sería muy malo para usted volver a dormirse. Me miró con una curiosa y sola sorpresa. Reflexionó un rato, como si estuviera perplejo. Luego volvió a mirarme y dijo: Estimo, señor, usted se equivoca. Me equivoca. La señora Chalibán interrumpió bruscamente. El médico cree que es bueno que camine. Ha dormido demasiado. No quiere que duerma más ahora. No quiero dormir. Quiero tumbarme, dijo el paciente. Pero no debe tumbarse durante un rato. Debe caminar unos minutos más
y es mejor que no hable, solo camine de un lado a otro. No hay nada malo en que hable, dije yo. De hecho, es bueno para él. Le ayudará a mantenerse despierto. Pensaba que le casaría, dijo la señora Chalibán, y me preocupa oírle pedir acostarse cuando no podemos dejarle. Habló bruscamente y en un tono innecesariamente alto para que el paciente no pudiera dejarla de oír. Al parecer, el paciente captó la amplia insinuación contenida en la frase final, porque durante algún tiempo caminó cansado e inseguro de un lado a otro de la habitación sin hablar, aunque siguió mirándome de vez en cuando como si algo en mi aspecto le desconcertara sobremanera. Al final, su intolerable deseo de reposo venció a su cortesía y volvió al ataque. Seguro que ya hemos caminado bastante. Me siento muy cansado. Realmente lo estoy. ¿Sería tan amable de dejarme recostar unos minutos? ¿No cree que podría tumbarse un rato?, preguntó la señora Chalibán. Le tomé el pulso y decidí realmente que se estaba fatigando y que sería más prudente no exagerar el ejercicio mientras estuviera tan débil. En consecuencia, consentí en que volviera a la cama y le di la vuelta en esa dirección, tras lo cual se tambaleó alegremente hacia su lugar de descanso, como un caballo cansado que se dirige a su establo. En cuanto estuvo arropado, le di una taza llena de café, que bebió con cierta avidez, como si tuviera sed. Luego me senté junto a la cama y, para mantenerlo despierto, empecé de nuevo a hacerle preguntas. ¿Le duele la cabeza, señor Graves?, le pregunté. El médico dice si le duele la cabeza, exclamó la señora Chalibán, tan fuerte que el paciente se sobresaltó perceptiblemente. Lo he oído, querida muchacha, respondió con una leve sonrisa. No soy sordo, ya lo sabe. Me duele mucho la cabeza, pero creo que este caballero se equivoca. Dice que debe mantenerse despierto, no debe volverse a dormir y no debe cerrar los ojos. Muy bien, Pauline, mantenerlos abiertos, y procedió inmediatamente a cerrarlos con un aire de infinita tranquilidad. Le agarré la mano y se la estreché suavemente, tras lo cual abrió los ojos y me miró somnoliento. El ama de llaves le acarició la cabeza, manteniendo su rostro medio vuelto hacia mí, como había hecho casi constantemente, para ocultar el ojo entrecerrado, según supuse, y dijo: «Es necesario que le entretengamos más, doctor. Se está haciendo muy tarde y tiene un largo camino por delante». Miré dubitativo al paciente. Me resistía a dejarlo, desconfiando como desconfiaba de aquella gente, pero tenía trabajo que hacer al día siguiente, quizá con una o dos visitas nocturnas en el intervalo, y la resistencia de un médico generalista tiene sus límites. Creo que oí el carruaje hace ya algún tiempo, añadió la señora Chalibán. Me levanté vacilante y miré el reloj. Habían dado las 11:30. «Comprende usted», dije en voz baja, «que el peligro no ha terminado. Si se le deja ahora, se dormirá y con toda probabilidad nunca despertará. ¿Lo entiende claramente?». «Sí, claramente. Le prometo que no se le permitiré dormirse de nuevo». Mientras hablaba, me miró fijamente a la cara durante unos instantes y observé que sus ojos tenían un aspecto perfectamente normal, sin rastro alguno de estrabismo. «Muy bien», dije. «En ese entendimiento me iré ahora y espero encontrar a nuestro amigo bastante recuperado en mi próxima visita». Me volví hacia el paciente, que ya dormitaba, y le estreché la mano efusivamente. «Adiós,
Adiós, señor Graves, le dije. Siento tener que perturbar tanto su reposo, pero debe mantenerse despierto, ya sabe, no sirve dormirse. Muy bien, respondió somnoliento. Siento haberle causado tantas molestias. Me mantendré despierto, pero creo que se equivoca. Dice que es muy importante que no se duerma y que yo me encargaré de que no lo haga. ¿Entiende? Sí, me entendí, pero ¿por qué ese caballero? Ahora es inútil que haga muchas preguntas, dijo la señora Chalibán juguetonamente. Hablaremos con usted mañana. Buenas noches, doctor. Le alumbraré escalera abajo, pero no bajaré con usted o el paciente volverá a dormirse. Tomando este definitivo despido, me retiré, seguido por una mirada soñolientamente sorprendida del enfermo. El ama de llaves sostuvo la vela sobre los baluastres hasta que llegué al pie de la escalera, momento en que percibí a través de la puerta abierta del pasillo un resplandor de luz procedente de las lámparas del carruaje. El cochero estaba fuera, débilmente iluminado por la tenue luz de la lámpara, y cuando entré en el carruaje comentó en su dialecto escocés que parecía que me lo estaba pasando bien. No esperó respuesta alguna. De hecho, no necesitaba ninguna, sino que cerró la puerta y echó el cerrojo. Encendí mi pequeña lámpara de bolsillo y la colgué en el cojín del respaldo. Incluso saqué la pizarra y el cuaderno del bolsillo, pero me pareció más bien necesario tomar nuevas notas y así verdad evité la tarea, cansado como estaba después de mis últimos esfuerzos. Además, quería reflexionar sobre los acontecimientos de la noche, mientras estaban frescos en mi memoria. En consecuencia, guardé el cuaderno, llené y encendí mi pipa y me dispuse a repasar los incidentes de mi segunda visita a aquella casa tan extraña. Considerada en retrospectiva, aquella visita ofrecía bastantes problemas que requerían elucidación. Por ejemplo, el estado del paciente. Cualquier duda sobre la causa de sus síntomas quedó despejada por el efecto de los antídotos. El señor Graves estaba sin duda bajo la influencia de la morfina y la única cuestión dudosa era cómo había llegado a estarlo. Que él mismo hubiera tomado el veneno era increíble. Ningún morfinómano tomaría una dosis tan fulminante. Era prácticamente seguro que el veneno se lo había administrado otra persona, y según el propio señor Weiss, no había nadie más que él mismo y el ama de llaves que pudiera habérselo administrado, y a esa conclusión apuntaban todas las demás extrañas circunstancias. ¿Cuáles eran esas circunstancias? Eran, como he dicho, numerosas, aunque muchas de ellas parecían triviales. Para empezar, la costumbre del señor Weiss de aparecer un tiempo después de mi llegada y desaparecer un tiempo antes de mi partida era decididamente extraña. Pero aún más extraña fue su repentina marcha de esta noche, con la que parecía un mero pretexto. Esa partida coincidió en el tiempo con la recuperación del habla del enfermo. Podría ser que el señor Weiss temiera que el hombre medio inconsciente dijera algo comprometedor en mi presencia. Eso parecía. Sin embargo, se había marchado y me había dejado con el paciente y el ama de llaves. Pero cuando me puse a pensar en ello, recordé que la señora Sullivan había mostrado cierta ansiedad por impedir que el paciente hablara. Le había interrumpido más de una vez, y en 2 ocasiones había interrumpido cuando él parecía estar a punto de hacerme alguna pregunta. ¿Me había equivocado en algo?
¿Qué era ese algo que quería decirme? Me había parecido singular que no hubiera café en la casa, sino té en abundancia. Los alemanes no suelen tomar té y sí café, porque tal vez no hubiera nada de eso. Más notable fue la invisibilidad del cochero. ¿Por qué no se le envió a buscar el café? ¿Y por qué no vino él, en lugar del ama de llaves, a sustituir al señor Weiss cuando éste tuvo que marcharse? También había otros puntos. Recordé la palabra que sonaba como Paul, que el señor Graves había utilizado al dirigirse al ama de llaves. Al parecer era un hombre cristiano de algún tipo, pero ¿por qué el señor Graves llamaba a la mujer por su nombre cristiano cuando el señor Weiss se dirigía a ella formalmente como señora Chalibán? Y en cuanto a la mujer en sí, ¿qué significaba aquel curioso estrabismo que desaparecía? Físicamente no presentaba ningún misterio. La mujer tenía un estrabismo divergente ordinario y como muchas personas que sufren este desplazamiento, podía mediante un fuerte esfuerzo muscular llevar temporalmente los ojos a su posición paralela normal. Yo había detectado el desplazamiento cuando ella había intentado mantener el esfuerzo demasiado tiempo y el control muscular había cedido. Pero, ¿por qué lo había hecho? ¿Era solo vanidad femenina, mera sensibilidad ante una ligera desfiguración personal? Podría ser, o podría haber algún otro motivo. Era imposible saberlo. Al darle vueltas a la cuestión, recordé de pronto la peculiaridad de las gafas del señor Weiss, y aquí me encontré con un verdadero problema. Ciertamente había visto a través de aquellas gafas con tanta claridad como si hubieran sido un simple cristal de ventana, y sin duda habían producido un reflejo invertido de la llama de la vela, como el que produce la superficie de un lente cóncava. Evidentemente, no podían ser a la vez planas y cóncavas, pero tenían las propiedades peculiares de la plenitud y la concavidad. Y había otra dificultad. Si yo podía ver objetos inalterados a través de ellas, también podía hacerlo el señor Weiss, pero la función de las gafas es alterar la apariencia de los objetos mediante aumento, reducción o distorsión compensatoria. Si no cambian la apariencia, son inútiles. No pude entenderlo. Después de darle vueltas durante mucho tiempo, tuve que renunciar a ello, cosa que hice tanto menos a mi pesar, cuanto que la construcción de las gafas del señor Weiss no tenía ninguna relación aparente con el caso. Al llegar a casa, miré ansiosamente el libro de mensajes y me sentí aliviado al comprobar que no había más visitas que hacer. Después de preparar una mezcla para el señor Graves y entregárselo al cochero, rastrillé las cenizas del fuego del consultorio y me senté a fumar una última pipa mientras reflexionaba una vez más sobre el singular y sospechoso caso en el que me había visto envuelto. Pero el cansancio pronto puso fin a mis meditaciones y, habiendo llegado a la conclusión de que las circunstancias exigían una nueva consulta con Thorndike, reduje el gas de la lámpara a una microscópica chispa azul y me metí en la cama. Bueno, pues aquí concluimos lo que es el capítulo 3 de esta misteriosa novela que se llama El misterio de la residencia
31 New Inns. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.